Hola, hola, espero que estén muy bien estudiando, espero que les estén sirviendo estos videos. Ahora vamos con el problema 6, que en lo personal creo que es un problema muy entretenido, muy interesante. Sé que siempre digo que los problemas son entretenidos, pero es que en verdad este es muy entretenido porque sale fuera de lo común para lo que es el estudio de una función. Si estamos acostumbrados y acostumbradas a estudiar una función cuando nos dan una regla de asociación explícita. En este caso, nosotros nunca vamos a ver, o sea, no sabemos cómo es la forma de f o de g, sino que sabemos algunas características y a partir de eso vamos a hacer un estudio de la función por completo, lo cual me parece demasiado como bacán. Así que en eso vamos a estar trabajando en este problema. Entonces, eso es como un resumen general y cada ítem vamos a ir viendo cositas en particular de esta función. ¿Ya? Entonces, leamos el enunciado, nos dicen sean FG dos funciones derivables, tales que cumplen y satisfacen esto. ¿Ya? Y vamos en orden. Entonces, la B6A dice, pruebe que es constante y además nos piden deducir otras cosas. Entonces, voy a ponerle PC6A1. FG constante. Entonces, ¿cómo vemos que una función es constante? Eso lo vimos en un auxiliar pasado. Una función es constante si solo si su derivada es cero. Es exactamente cero. O idénticamente nula, se dice también. Entonces, veamos si es que la función es idénticamente nula su derivada. Entonces, como f y g son derivables, f y g son derivables, entonces por álgebra de composición de funciones derivables, entonces f y g es derivable. Y nosotros sabemos cuánto es la derivada de un producto. La derivada de un producto es, es por la regla de la derivada de producto. Entonces, vamos a usar eso. Usando la regla del producto, y como son derivables en todo x, sea x en R, entonces la función, la derivada de la función producto, que por definición es simplemente el producto de las funciones, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por la segunda derivada, y eso. Pero por enunciado sabemos que f' de x es menos x, f de x, y por enunciado g' de x es x, g de x, y si se fijan, estos dos términos son iguales, entonces se anulan, así que esta función es idénticamente cero, o sea, la función fg es constante. Ahora, igual a qué constante, bueno, nos basta saber cuánto vale en un punto. Entonces, como es constante, nos basta saber cuánto vale en algún punto y entonces va a valer eso en todo punto porque es constante. Eh, Entonces, por ejemplo, ¿qué punto nos podría convenir? Bueno, por enunciado nos dicen cuánto vale f y g en cero. Entonces, si se fijan, la función producto en cero valdría, por definición, la primera en cero por la segunda en cero. Eso es uno por uno, así que vale uno. Entonces, o sea, la función producto, en este caso, vale uno en todo punto. Perfecto. Entonces, hemos concluido que es constante y ya sabemos cuánto. Y ahora lo otro que nos pedían era demostrar, o sea, deducir que f es positiva y x y g también. Entonces, vamos a poner positividad. Entonces, ¿cómo podríamos deducir eso? A ver, eh, miren, en verdad es tan directo como decir que como el producto vale uno,
y el uno es un número positivo, eh, un producto va a ser positivo si es que las dos cosas tienen el mismo signo. Aquí nos dicen, demuestre que los dos son positivos. Entonces, en particular, entonces, lo que hay que tener en mente es, el producto es positivo. Entonces, a lo menos las dos tienen el mismo signo. Entonces, F y G. Entonces, F y G tienen el mismo signo. En particular, si F es positiva, G necesariamente va a ser positiva. Ya, entonces, en particular, si F es positiva, eh, G va a ser positiva necesariamente para que compense y dé 1 positivo también, porque G no podría ser negativa, de lo contrario, el producto no daría 1. G positiva necesariamente. Y, bueno, en particular, si F fuese negativa, G sería negativa también. Pero veamos que eso no ocurre. Entonces, y idem, o sea, análogo como con el caso negativo. Entonces, queremos que no ocurra que F sea negativa, ¿ya? Porque nos piden demostrar que sea positivo. Nos piden ver que F es estrictamente positiva. Por eso queremos ver eh, que no ocurra esto, ¿sí? Porque es la negación. Ya, perfecto. Entonces, eh, ¿cómo podríamos verlo? Y aquí nos dan una indicación, dice, podemos usar el TBI junto a una contradicción. Entonces, por contradicción, como les introdujo acá la idea, queremos que no ocurra esto. Entonces, por contradicción, supongamos que ocurra y veamos que no puede ocurrir, ¿no es cierto? Así son las demostraciones por contradicción. Entonces, hacia contradicción, supóngase que eh, F es negativa en algún punto, ¿cierto? Porque esa es la contradicción del para todo. Que existe un x0 en R tal que la función es negativa ahí. Eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo podríamos usar el teorema del valor intermedio en este caso? ¿Recuerdan? El teorema del valor intermedio está asociado a cambios de signo. Por enunciado se sabe que la función en cero vale cero. F en cero vale cero. Perdón, vale uno. Eso quiere decir que hubo un cambio de signo, ¿ya? Entonces, eh, por TBI, bueno, y porque es continua, ¿cierto? Porque es derivable, entonces es continua. Por TBI, voy a anotar aquí, F derivable, entonces F continua. Eh, Como hubo un cambio de signo, entonces existe un punto en, eh, en el que F vale cero. A ponerle un punto chi en el que f de chi vale cero, porque cambia de signo y em, va de un negativo a 1, ¿sí? Entonces, eh, como está este cambio de signo, en particular, aquí como está la altura 1, en algún punto chi valió 0. Pero esto no puede ocurrir porque el producto es idénticamente 1 para todo punto. Y si esto ocurriese en algún punto, entonces
eh, el producto FG nunca existiría un punto de FG donde no vale 1. Y eso no puede ocurrir, porque FG vale 1 exactamente, y ya lo demostré. Eso es falso porque FG es idénticamente. Luego, necesariamente, nunca ocurre F menos esto. Entonces, siempre F mayor o igual que 0. Y bueno, acabamos de conversar por qué F nunca puede ser 0. Además, F no puede ser 0, porque si lo fuese, F de G sería distinto de 1 en algún punto, para algún punto, y eso no puede ocurrir, porque la función es idénticamente 1. Sigue que F es estrictamente positiva, y lo que habíamos conversado al principio, si F es estrictamente positiva, entonces G también va a ser necesariamente positiva porque el producto da un número positivo. Si una positiva, la otra tiene el mismo signo. Y necesariamente G también. Y ahí se concluye esta primera parte. Entonces, había igual que pensar un poquito. ¿Ya? Pero eso con la primera, ya, muy bien. Listo. Entonces ahora conocemos el signo de la función. Si lo estudiamos de una forma distinta. Ahora estudiamos el crecimiento, máximos y mínimos de f. Entonces, bueno, la forma convencional de lo que acabamos de hacer normalmente, eh, el signo se ve como estudiando, factorizando la función, viendo puntos críticos de la función normal, eh, y aquí lo vimos así, entonces, pero como entretenido. Y ahora vamos a ver los crecimientos máximos y mínimos, y esto se ve con la derivada. Entonces, derivada, ya. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, derivando. Entonces, como f es derivable, em, con negro, f es derivable, podemos calcular su derivada. Y bueno, ustedes dirán, ¿y cómo calculamos la derivada si no conocemos la forma explícita? Bueno, sabemos por el enunciado que la derivada es menos x por la función. Entonces, la derivada de x, la f es menos x por la función. Eh, y ahora nosotros sabemos que f es siempre estrictamente positiva. Entonces ahora queremos saber los signos, recordando que si la derivada es positiva, entonces la f es creciente, y si la f es negativa, la f es decreciente. Entonces, como f está definida en todo R, eh, está definida en R, se busca, y porque la derivada también está definida en todo R, no tiene ninguna indefinición, se busca los puntos críticos x tales que la derivada sea 0, y eso ocurre si solo si menos x, la derivada 0, ¿cierto? De forma explícita. O sea, si solo si x 0 o f vale 0. Eh, ya. Y bueno, habíamos conversado que este caso no ocurre, entonces esto no ocurre. Entonces solo caemos en el caso de x igual a 0, entonces x igual a 0 es un punto crítico. Es punto crítico. Entonces ahora vamos a ver comportamiento antes y después. Veremos el comportamiento de la función antes y después. Entonces, vamos a hacer tablita. X igual a 0, antes, después, em, derivada, función. Entonces, si esta es la derivada, menos x por f, y f es siempre positivo, entonces si yo estoy antes que 0, o sea, soy negativo, negativo por menos es positivo, así que la función va a crecer. Después, si estoy después que el 0, o sea, soy positivo, positivo por
un menos es negativo, así que decrezco. Así que el cero es un máximo. Em, y solamente va a tener este punto eh, crítico, que es máximo, y como es único, podemos decir que es un máximo global. Así que en cuanto a mínimos, no había mínimos, en cuanto a máximos había uno, entonces es global, y en cuanto a crecimientos, antes de cero crece y después decrece. Y ahí tenemos esto. Ya. Entonces hemos terminado el estudio de los máximos y de los mínimos. Ahora vamos con la parte C, que es calcular la segunda derivada y hay que estudiar la convexidad y concavidad. Entonces, ahora vamos con la segunda derivada. Entonces, esta es la C, segunda derivada. Entonces, calculamos la segunda derivada. Entonces, f' por definición va a ser f', o sea, va a ser la derivada de la derivada. Y la derivada era esto. Entonces, ¿cierto? Esto nos lo dan por enunciado, lo que acabamos de usar, y ahora usamos la regla del producto. Vamos a derivar primero. Bueno, a mí me encanta factorizar las constantes primero para que no molesten. Y ahora sí, por la regla del producto, derivo el primero y el segundo sin derivar. Más la primera por la segunda derivada. Pero ¿cuánto vale la derivada? La derivada vale, nos lo da el enunciado, vale menos x f de x. Entonces, si sacamos todos los paréntesis, esto es lo que vale la segunda derivada. Y si factorizo, va a quedar esto. Entonces, esto es la expresión de la derivada. Y ahora podemos estudiar la concavidad o convexidad. Voy a hacerlo acá mismo. Entonces, concavidad o convexidad. Entonces, hay que acordarse que si función segunda derivada es positiva, carita feliz. Todo positivo, soy feliz. Es negativo, carita triste. ¿Ya? Y esto es ser cóncavo y esto es ser convexo. Ya. Entonces, ¿qué sigue? Hay que estudiar cuándo esto va a ser cóncavo o convexo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? F, nosotros vimos en la primera parte que F siempre es positivo, entonces el signo no va a depender de eso, el signo va a depender de este factor de acá. ¿Y cuando eso cambia el factor? Dependiendo de la posición de X. Entonces, em, si se, basta estudiar eso. Entonces, esto es positivo, si solo si X cuadrado mayor o igual que 1, o sea, eso sí, solo sí. Quiero escribirlo en términos de valor absoluto. em, si solo sí estoy por afuera del 1. ¿Ya? Así. Perfecto. Entonces, en esos lugares yo voy a hacer positivo, entonces voy a hacer la función cóncava. Y cóncava. Y voy a hacer también convexo si este factor es negativo. Si este factor es negativo, o sea, x cuadrado menor o igual que 0, o sea, que 1, y eso ocurre si solo si estoy en menos 1. Ah, ups, acá era 1, por si acaso, era menos 1, perdón. Ahí sí. Eso, y ahí tengo esa forma. Y así hemos caracterizado la concavidad y convexidad del este intervalo. Aquí estoy pensando, esto no es así. Ups. Un momento. Y así. Disclaimer, oye, es que tanto ejercicio ya me volví loca. Esto
es al revés. Esta es la convexa. Espera, parece que lo volví a escribir igual. No, esta. Esta es la convexa y esta es la cóncava. Em, para mi gente que busca mnemotecnias, convexa, cóncava. Em, ya. Entonces, aquí era cóncava y acá era convexa. Importante saber esa diferencia. Bueno, y lo otro que les quería decir es que si bien acá lo estudiamos con el signo, o sea, lo hice como un poco cierto con esta idea de que si es positivo es porque esto es positivo, pero otra forma de estudiar esto como si ustedes, ¿cómo decirlo? Si tuviéramos una expresión más explícita de la función, lo más probable es que aquí sea más conveniente buscarle los puntos críticos a esto. Es decir, los puntos de inflexión. Los puntos críticos de la segunda derivada son los puntos de inflexión, es donde cambia la concavidad. Entonces, uno para cachar dónde va a cambiar el signo de esto, estudia esos puntos de inflexión, que son los puntos que anulan la segunda derivada. Entonces, puntos de inflexión. Y si se fijan, esos puntos de inflexión son siempre estos. Y en este caso van a ser los que anulen esto, porque ya habíamos dicho que f es estrictamente positiva. Entonces van a ser los x igual 1 o menos 1. Entonces, basado en eso, estos son nuestros puntos de inflexión y se puede hacer este mismo análisis de signo, pero con la tablita. Y más aún, nosotros podemos prescindir del el igual y notar que en esos intervalos se cumple esto de manera estricta, ¿ya? Así que eso era como lo otro que les quería mencionar. Eso con la parte C, si no me equivoco, era todo lo que pedían. Ya, sí. Entonces, eso. Y ahora nos quieren demostrar esto, que tiene toda la pinta de que hay que usar un teorema, P6C, tiene toda la pinta, ¿cierto? Está pintado, tiene hasta el chi. Dice, demuestre que para todo x que no sea cero, se cumple esto. Existe un chi, un teorema de existencia. ¿Cuáles hay? Bueno, tenemos el teorema del valor intermedio y el teorema del valor medio. Hay una derivada, probablemente teorema del valor medio. ¿Sobre qué función? Y ahí hay que decidir. Si se fijan acá en la derivada, una derivada. Entonces, el teorema del valor medio tiene esta estructura de que acá arriba queda evaluada la función y abajo está el largo de la intervalo. Entonces, y acá queda la derivada de la cosa que está evaluada acá. Entonces, si yo quiero que acá salga la derivada de la derivada, em, me va a convenir elegir la función como f'. Eh, y lo otro es que cuando uno va como haciendo estas elecciones, nota que esto conviene porque si se fijan tendríamos que evaluarla entonces en x y en cero. Pero ¿cuánto vale f de cero? Vale por definición, la f' vale menos x, o sea, cero, por la función en el punto. Así que vale cero. Y ahí entonces nos da cero, acá x, em, acá f de x, y entonces como que queda muy parecido, entonces, ¿cómo se dice? em, Como que resulta, ya como que uno intuye que va a resultar. Entonces, dada nuestra intuición, hagámoslo. Entonces, en efecto, eh, como la f es derivable, eh, f está bien, f' está bien definida, está ok. Y como f' era menos x por f, y nuevamente f es derivable, entonces es derivable.
Ya, eso quiere decir que la S2' está bien definida. Y como es derivable, es continua. Aquí quiero llegar es que era necesario para comprobar las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, f' es derivable y continua. Y continua. Ahora hay que hacer otra lección, que es el intervalo, que nos lo soplan, o sea, nos dicen eso. Entonces, en particular es continua en el cerrado y acotado 0x y en el interior, o sea, en el abierto. Eso. Bueno, y no tomé un X, pero bueno, tomemos un X. Sea un X en R que no sea S. Y sin pérdida de generalidad para que sea positivo, porque si no el intervalo estaría mal definido. Ya. Y tenemos todas las hipótesis, entonces, en virtud del teorema del valor medio de Lagrange, si quieren, ¿qué queda? Existe un chi donde en el interior del intervalo, en el abierto, ¿cierto? De la función que elegimos, que era f', evaluada en el extremo superior, menos la f' evaluada en el borde inferior, dividido en el largo del intervalo, que es el superior menos el inferior, igual, igual la derivada. Entonces, acá es la derivada de la derivada. Derivada, voy a escribirlo así. Ya, la derivada de la derivada. Bueno, ¿y qué sucede? Que esto, eh, pero fb' de x por enunciado vale esto. Entonces, f' en cero vale cero, como habíamos hablado. Entonces, esto vale cero. Y entonces esto vale menos x, f de x, dividido en x, igual a f' chi, algún chi en 0x, y podemos simplificar esto. Y si tiramos el menos para el otro lado, entonces concluimos que efectivamente existía un chi en 0x, tal que f de x igual menos f' en chi, y esto era para todo x en R. Ahí, eso. Sin pérdida de generalidad lo tomamos positivo y ahí se tenía el resultado. Y eso, era bastante directo de probar. Ahora vamos con, eso era como una gracia del, de la función, por así decirlo. Y entonces, ahora lo último que nos queda es calcular el crecimiento de f en clima. Entonces, hagamos eso. Entonces, otra hojita, la P6E. Entonces, esto sería crecimiento y acotamiento de f'. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el crecimiento de una función? Independiente de que sea una derivada, se estudia con su derivada. Derivada. En este caso, de f'. O sea, f'', pero ya lo estudiamos. Entonces, por lo que habíamos hablado, por definición, si una derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, es decreciente. Pero nosotros ya caracterizamos f''. En alguna parte anterior, acá, cuando estudiamos la concavidad. Entonces, sabemos que esto ocurre, habíamos visto que esto ocurría voy a ponerle otro color, esto ocurría, era creciente eh, en este caso, cuando estaba aquí. En- Esto ocurría
en menos infinito menos uno y en uno más infinito. Y el otro caso, es decir, la segunda derivada, es negativa cuando estaba entre estos dos puntos. ¿Ya? Aquí ustedes pueden o no incluir el intervalo, o sea, el valor extremo. Al final es un punto de inflexión, entonces o está en o está en un intervalo o en el otro, es justo el punto crítico de la segunda derivada, así que ahí podrían, eh, si ustedes ya señalaron que es un punto de inflexión, no es, no es crítico aquí decir incluir o no ese punto en los intervalos. Eso respecto al crecimiento, entonces se tienen esos intervalos y el acotamiento, entonces esto era crecimiento de f' y el acotamiento, ¿cómo podríamos decirlo? Es que la función es acotada o no. Eso se relaciona a el teorema de Weierstrass sobre las funciones que son continuas. Entonces, como f', eh, sabemos por enunciado que tiene esta forma y esta función es derivable y derivable implica continua, entonces f' es continua en particular. De hecho, ya lo habíamos hablado porque lo usamos para, bueno, no lo usamos explícitamente para el TBM, pero es algo que podemos deducir. Como es continua, entonces eh, alcanza su máximo y mínimo en todo cerrado y acotado. Esto es un teorema que se ve como muy al principio, es el teorema de Weierstrass. Bueno, ¿y qué pasa en los intervalos que no son cerrados y acotados? Bueno, por ejemplo, en infinito, nosotros habíamos visto cuando estudiamos el signo que la f es negativa, entonces está justo por debajo de 0 y en menos infinito está justo por arriba y entonces también está acotada. Y em, eso respecto al acotamiento, y ahora que ya sabemos que la función, su derivada, dónde crece y dónde decrece, y dónde es acotada, podemos deducir el valor de esos límites. Entonces, ahora nos piden estos límites. Este era E7, esta es la F. Sí. Entonces, deducir que eso vale 0. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, este límite, ¿cómo podríamos calcular un límite si no tenemos la forma explícita de f? Nosotros sabemos que f' es menos x de f. Y sabemos que f nunca es 0. Ya lo hemos probado, lo hemos conversado algunas veces. Entonces, podemos decir que f, bueno, y descartando x igual a 0, x distinto a 0, va a valer f' dividido en x con signo menos. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de menos f' de x en x, pero acabamos de hablar que f' es acotada. Entonces, esto al final es un valor que va a llegar a un tope cuando yo voy creciendo, entonces esto va a valer 0. Si lo sigo dividiendo por algo que crece, que crece, que crece, va a valer 0. ¿Ya? Una forma de entenderlo es, por ejemplo, imaginándose la función arcotangente. Yo sé que es como, ay, ¿a quién se le iba a ocurrir la función arcotangente? Pero es como la única función que tiene hartos contraejemplos o ejemplos en diferencial. Y es porque la función arcotangente tiene estas asíntotas en más infinito y menos infinito. Entonces es una función que es muy claramente acotada. Entonces esta es como la idea, de que si yo soy acotada, por mucho que la función crezca, 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 es acotada, llega a un valor fijo, pero x va a seguir creciendo, 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 entonces es 0, porque una constante de un valor muy, muy grande es 0. Y es lo mismo para el caso menos infinito, usamos la misma regla, eh, solo un ejemplo, como para visualizarlo. Y por el mismo razonamiento, como f' es acotada, vale 0. Entonces, esto es porque
F' acotado. Y ahí hemos demostrado eso. Y ahora viene la parte más cool, que sería la de hacer el gráfico de F. Entonces, y el gráfico de F, podemos hacerlo con toda esta información que hemos recabado. Entonces, vamos a sacarla, vamos a irla trayendo. Entonces, vimos que F es siempre positiva. Vimos que F es siempre positiva. ¿Qué otra cosa vimos? Sabemos que f en 0 vale 1. F en 0 vale 1. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que no tiene mínimo, tiene un máximo en 0. No tiene mínimo. 0 se alcanza máximo, max global en 0 y vale f de 0, que es 1. Em, Sabemos que crece antes de 0, bueno, como implícito, ¿cierto? Crece antes de 0, decrece después de 0. Esto es lo que nos dice la tablita. Y otra cosa sabemos que es convexa es convexa en menos infinito, menos 1 y acá, y es cóncava en el otro lugar. ¿Y qué otra cosa sabemos? Bueno, tenemos los puntos de inflexión, que eran puntos de inflexión, eran el 1 y el 0, o sea, el 1 y el menos 1. Y me parece que esa es como toda la info que teníamos. Bueno, y lo otro, no, pues, también tenemos las asíntotas que acabamos de calcular, ¿cierto? Estos son el comportamiento asintótico. Sabemos que en infinito f vale 0 y en menos infinito vale 0. Entonces, cuando f tiende a 0 a la derecha y a la izquierda. Eso fue toda la info que pudimos recabar. Entonces, con esto podemos ir haciendo como el grafiquito o un bosquejo. Entonces, ya, si la función es positiva, nos va a interesar solo su comportamiento arriba del eje X. Ya tiene un máximo en 1, así que voy a exagerarlo y voy a decir que ahí vale 1. Entonces, sabemos que 1 y menos 1 son puntos de inflexión, entonces los voy a marcar. Entonces, acá está, bueno, voy a hacerlos con naranjo. Aquí está el menos 1 y acá está el 1. Sabemos que era convexa en estos intervalos y es cóncava acá. Entonces podríamos decir que es como así. Em, y en los otros lados es convexa, ¿ya? Pero sabemos que tiende a infinito. Entonces acá tiene que tener como este comportamiento asintótico así. Entonces, si uno va como uniendo toda esta información, en verdad esto se ve así. Entonces aquí están los puntos de inflexión, puntos de inflexión. Este era el máximo global. Acá es cóncava, esto es convexa, 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 y estas eran las asíntotas. Y por último, ¿qué me falta decir? Bueno, que es positiva, pero eso queda como, creo que queda implícito. Pero bueno, quizá igual lo voy a incluir. Se me fue mi cursor. Es que quedé con el color blanco. Entonces, positiva, eso significa que estoy solo como en el eje superior. Ya, quedó muy amarillo, así que quizá lo voy a sacar, pero a eso me refiero. Aunque es positiva, hemos graficado todas las. Así que eso es como el gráfico de F. Y bueno, es un ejercicio largo. Y según yo,
preguntable, algo de este estilo. Bueno, yo en verdad no sé cómo es va a ser la prueba, pero es un ejercicio muy interesante el poder estudiar una función sin tener su forma explícita y solo conocer su derivada. Igual pudimos caracterizar todas sus propiedades para ser capaces de em, tener una vista de su comportamiento en todas. Así que eso, un ejercicio muy interesante y con eso terminamos la vez. Nos vemos en otro ejercicio.